Buenas noches con todos. Este va a ser un resumen breve de los principios de Basilea de acuerdo con los riesgos. Ahora, el primer principio que habla sobre los riesgos es el principio 7, que es el proceso de gestión de riesgos. Ahora, los bancos deben tener implementados procesos comprensivos de administración de riesgo. Esto implica la vigilancia del directorio y la alta gerencia para poder identificar, vigilar y controlar los riesgos importantes y evaluar la suficiencia de capital en relación con su perfil de riesgo. Uno de los criterios esenciales es que en los bancos se implementen la utilización y procesos integrales para la gestión de riesgos con el fin de identificar, vigilar, controlar y mitigar riesgos sustanciales. En este caso, el supervisor se encarga de que dichos procesos se relacionen con las actividades del banco y grupo bancario. El mismo supervisor debe asegurar que el banco cuente con estrategias de gestión de riesgo adecuadas que han sido aprobadas por el Consejo. Adicionalmente, este supervisor determina si las estrategias políticas, procedimientos y límites a la gestión de riesgos se documenten, revisen y actualicen correctamente. A su vez, el encargado de asegurar de comunicar esta información dentro del banco o grupo bancario. Cuando el banco o grupo bancario utilice modelos para calcular los componentes de riesgos, el supervisor debe determinar que se validan y comprueban con regularidad e independencia los modelos y sistemas. El supervisor determina que los bancos cuentan con políticas y procesos para asegurar que los nuevos productos y las principales iniciativas para la gestión de riesgo han sido aprobados por el Consejo o por algún comité delegado concreto. El supervisor crea normas concretas para el riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, de tipos de interés en la cartera bancaria y para el riesgo operativo. Ahora, en el principio 8 hablamos de riesgo crediticio. En este principio, los supervisores deben tener constancia de que los bancos cuenten con el adecuado proceso para la gestión de riesgos que incorpore el perfil de riesgo de la institución. También se deben incluir políticas y procesos prudenciales que identifiquen, calculan, vigilan y controlan el riesgo de crédito. Esto incluiría la concesión de préstamos y la realización de inversiones, la evaluación de la calidad de todos ellos y la gestión continua de las carteras de crediticia y de inversión. En este caso, el supervisor debe comprobar y confirmar periódicamente que el consejo del banco apruebe y revise periódicamente la estrategia para poder gestionar riesgo de crédito y las políticas y procesos significativos para asumir. Lo que el supervisor debe hacer es exigir y confirmar periódicamente si las políticas y procedimientos crean un entorno adecuado de gestión de riesgos sujeto a controles pertinentes. Estos pueden ser cosas como establecer criterios bien definidos y políticas adecuadas para aprobar nuevas exposiciones al riesgo. Establecer políticas y procesos integrales para poder informar posibles riesgos y registrar una estrategia bien documentada y políticas y procesos sólidos para la asunción del riesgo de crédito. En este principio, una ventaja que tiene el supervisor es que puede gozar de acceso irrestricto a la información de las carteras de crédito e inversión y de los empleados del banco encargados de asumir, gestionar, controlar e informar sobre el riesgo de crédito. En el principio 12, el riesgo país y el riesgo de transferencia. Nuevamente, el supervisor debe tener en cuenta que los bancos cuentan con políticas y procesos adecuados para hallar, vigilar y controlar el riesgo de un país y el riesgo de transferencia en sus préstamos e inversiones internacionales y para mantener un nivel de reservas adecuado para dichos riesgos. El supervisor debe asegurar que los bancos cuentan con sistemas de información de gestión de riesgos y control interno para asegurar los límites establecidos por cada país. Él también vigila que se dotan provisiones adecuadas para el riesgo país y el riesgo de transferencia. Para poder tomar estas decisiones, el supervisor debe asegurar que se establezcan provisiones mínimas adecuadas de acuerdo con las posiciones de cada país, fijar intervalos de porcentajes para que los bancos puedan decidir qué posición de provisiones tomar de acuerdo con cada país y fijar porcentajes o pautas adecuadas para cada préstamo. Ahora, en el principio 13
también vamos a hablar de lo que es el riesgo de mercado. Y en este principio habla de cómo un supervisor debe tener la potestad para imponer límites y o exigencias de capital específicos para las exposiciones a riesgo de mercado, cuando esté justificado. De acuerdo con este principio, los supervisores deben determinar con claridad las funciones y responsabilidades relacionadas con la identificación, cuantificación, vigilancia y control de riesgo de mercado. Adicionalmente, el supervisor determina que el banco ha fijado límites apropiados para el riesgo de mercado que guardan proporción con las dimensiones y complejidad de la institución y que reflejan todos los riesgos de mercado sustanciales. Él también asegura de determinar que el banco lleva a cabo análisis de escenarios, pruebas de tensión, que se llama stress testing también, y planes de contingencia, según corresponda, y que valida o pone a prueba periódicamente los sistemas utilizados para cuantificar el riesgo de mercado. En el principio 14 abarcamos lo que es el riesgo de liquidez. Y es aquí donde los supervisores están encargados de implementar estrategias que en el banco para lidiar con el riesgo de liquidez y poder gestionar diariamente la liquidez. Los supervisores exigen que los bancos cuenten con planes de contingencia para afrontar problemas de liquidez. En este caso, un criterio esencial es que el supervisor fije pautas de liquidez para los bancos teniendo en cuenta las cantidades no dispuestas y otras obligaciones de fuera del balance, así como obligaciones actualmente en balance. Cuando esto ocurra, los supervisores deben asegurar que los bancos cuentan con una estrategia para gestionar su liquidez, además de con políticas y procesos para gestionar el riesgo de liquidez, lo cual debe ser aprobado por el Consejo. Adicionalmente, el supervisor debe asegurar que la alta dirección del banco ha definido o establecido políticas y procesos adecuados para vigilar, controlar y limitar el riesgo de liquidez, que los implementa con eficacia y que comprende la naturaleza y el nivel de riesgo de liquidez asumido por el banco. El principio 15 habla de lo que es el riesgo operacional. Y este principio habla de tener constancia de que los bancos cuenten con políticas y procesos de gestión de riesgo para identificar, evaluar, vigilar y controlar el riesgo operacional, donde estas políticas y procesos han de ser proporcionalmente a las dimensiones y complejidad del banco en cuestión. Existen varios criterios esenciales, entre los cuales se debe exigir que el banco cuente con estrategias, políticas y procesos para disminuir o quitar por completo el riesgo operacional. El supervisor también debe tener constancia de que la dirección del banco aplica en la práctica la estrategia aprobada y las políticas y procesos significativos para el riesgo operacional. Además, el supervisor debe determinar que los bancos cuenten con políticas y procesos adecuados para las tecnologías informáticas sobre aspectos como la seguridad de la información y el desarrollo de los sistemas, y que han invertido en dichas tecnologías en proporción al tamaño y complejidad de sus operaciones. Y por último es el principio 16, que es el riesgo de tasa de interés. Este principio menciona la importancia que tienen los supervisores en vigilar y controlar el riesgo de tipos de interés en la cartera bancaria, incluyendo una estrategia bien definida aprobada por el Consejo y puesto en práctica por la alta dirección, proporcional al tamaño y complejidad de dicho riesgo. Un criterio muy importante es que se debe determinar que el Consejo apruebe y prueba periódicamente la estrategia del banco para el riesgo de tipos de interés y las políticas y procesos para identificar, cuantificar, vigilar y controlar dicho riesgo. Adicionalmente, el supervisor debe determinar que el banco cuente con sistemas exhaustivos y adecuados para cuantificar riesgos de tipos de interés y que cualquier modelo y supuestos utilizados se validen en forma periódica.
Finalmente, el supervisor tiene la potestad de exigir que los bancos realicen periódicamente pruebas de tensión adecuadas para cuantificar su vulnerabilidad ante pérdidas debido a oscilaciones adversas de los tipos de interés. Estos son los principios que se relacionan con los riesgos y una breve descripción de cada uno. Tomando en cuenta que existen criterios esenciales y adicionales, pero en este resumen solo hemos hablado de los criterios esenciales porque en efecto son los que más definen, más peso le dan a estos principios. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.